El Señor le bendiga en esta oportunidad, hermanos y amigos, y Iglesia de Cristo en general. Es una dulce bendición poder eh, dirigirnos a sus vidas a través de la palabra bendita, hermosa de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida y que es el pan de todos los días para nuestro espíritu, nuestra alma. Esa parte espiritual muy importante que debe ser cuidada, debe ser muy atendida eh, de parte de nosotros, de tal manera que venimos hoy en el nombre de Jesús a pedirle a nuestro Dios que nos pueda bendecir, que nos pueda ayudar para que podamos seguir adelante. Nuestro tema para hoy es el tema de las obras de la carne. Le hemos puesto a nuestro discipulado y es de bendición toda la palabra de Dios, sea verdad de consolación, de edificación, sea de exhortación. Toda la palabra de Dios es buena y eficaz, de tal manera que es una dulce bendición poder dirigirnos a través de esa maravillosa ley de Jehová. Las obras de la carne es el tema. Y ahí al fondo podemos ver en la diapositiva, si miramos minuciosamente, un hombre así como saliendo del fango, ¿verdad? Como arrastrándose en un lodo. Pero la verdad es que esas son las obras de la carne, ese es el pecado. Recientemente hemos estado estudiando lo que es el aguijón de la muerte y que ahí aquí en el canal lo hemos dejado para todos los que no lo han podido oír y ver. Pero esto sería como una continuación de ese tema del aguijón de la muerte, que es el pecado, porque eh, digamos, hemos estado aprendiendo que el aguijón o los aguijones son puestos en la carne, como es pecado, ¿verdad? Entonces, en la carne, en el caso de Pablo, del apóstol Pablo, ¿verdad? Él mismo testifica ahí eh, en su carta a los Corintios, me parece que es segunda carta, que a él le pusieron un aguijón en su cuerpo, en su carne. Pero él dice para que yo no me exalte desmedidamente por las revelaciones que me han dado. Eh, entonces el aguijón es algo que causa dolor, causa castigo. El aguijón es algo que trae destrucción, dolor, como decíamos, porque es una espina. Todo eso lo estuvimos viendo en el tema anterior del aguijón de la muerte, por eso les suplico que lo miren ahí en el canal. Pero ahora nos vamos a circunscribir y enfocar más en lo que es las obras de la carne, que eh, es, como repito, donde el aguijón es puesto, la espina, el veneno, así se traduce en el griego, espina y veneno. Entonces, pero van a la carne. Y a través de eso hemos aprendido también que el enemigo enferma, la muerte a través de eso mata a pausas, el pecado. Entonces por eso tenemos que analizar un poquito las obras de la carne. Me voy a fundamentar entonces eh, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 están descritas las obras de la carne. Yo estaba chequeando algunas versiones y viendo el original, el texto original, y no dice frutos. Digo esto porque muchos le llaman los frutos de la carne, porque ahí en ese mismo capítulo 5 se le llama a los frutos del Espíritu, pues como valga la redundancia, frutos del Espíritu. Pero a la carne se le dice las obras de la carne. Entonces no dice frutos, dice obras, que al final serían acciones de la carne, trabajo de la carne, hechos de la carne. Entonces aquí es donde empieza a relatar esto el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, mire 5:19, y dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Sigue diciendo las otras, exactamente yo estaba leyendo que son como 17 me parece. Entonces
Eso es lo que yo puedo ver ahí. Pero estas son las primeras, mire. Pero viendo estas obras de la carne, eh, yo estaba viendo que yo pues los estaba clasificando un poquito y, y veo y siento ahí que se dividen en dos grupos. Yo le he llamado así, las obras de la carne de alto impacto y las obras de la carne de bajo o de menor impacto. Entonces aquí vemos estas, por ejemplo, que estamos empezando a leer acá, estas son de alto impacto. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia. Estas se relacionan básicamente con el pecado sexual. Entonces son las primeras ahí, pero para mí estas son de alto impacto, o por lo menos yo así las veo. Le voy a mostrar más adelante. Entonces seguimos ahí. Acuérdese que estas van a ser manipuladas, por así decirlo, por el aguijón. El aguijón, y acuérdense que el aguijón es de la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado, eso ya lo aprendimos con los hermanos de la iglesia. Y los que no, pues de ahí el aguijón de la muerte está en el canal El Tema, por favor revisarlo. Y seguimos aquí entonces, mire. Por ejemplo, el verso 20, mire cómo dice, sigue relatando y dice idolatría, hechicerías. Esas son de alto impacto, mire, ¿verdad? Idolatría, hechicería. Pero ya después empieza a mencionar, mire, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí hay más de lo que yo le puedo decir de menor impacto, pues, que se le pone menos coco, pues, como dicen, va, dice, no se le pone coco. O sea, uno puede cometer estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tener una enemistad y uno decir, nada, no ponerle mucho caso y decir, ese no es pecado, pero es una obra de la carne. O digamos, uno puede decir, no, eso no tiene mucha importancia. Y la Biblia dice, las pequeñas zorras destruyen las grandes viñas. Y por ejemplo, si uno dice un pleito, ¿verdad? Nos peleamos con alguien y decimos, no, eso no es de gran envergadura, digamos, ¿verdad? Alguien tiene celos y no le pone atención. Pero si fuera una hechicería, digamos, si fuera una de que alguien dice, alguien dice, por ejemplo, fue a visitar un centro de brujería. Ese sí es de alto impacto, eso sí nos escandaliza. Y claro que es de alto impacto, nos debe escandalizar porque es un gran pecado. Pero está dentro de las obras de la carne. Pero ahora solo estamos comparando acá, ¿verdad? Entre las de alto impacto y bajo impacto. Así como yo las clasifico aquí, por ejemplo. Una disensión. Entonces, ¿qué dice alguien cuando hay una disensión? Bueno, que solo lo tildan de qué, de divisionista o de problemático. Como decir una contienda. Como decíamos, se pelea con alguien y no se le mira como gran pecado o como una obra así de la carne, ¿verdad? Pero ahí están, mire hermano, descritas. Ahora una herejía, hermano, eso también es serio, ¿va? Seguimos. Gálatas 5:21, perdón, Gálatas 5:21, dice, mire, envidias. Hermano, ¿quién no tiene envidia? Y mire, ahí está dentro de las obras de la carne. Y la gente dice, no, que envidia, solo no le pareció los zapatos de la fulana, solo tuvo envidia por la blusa bonita que trajo la hermana. Pero es una obra de la carne y no se le pone mucho coco, como dicen, va. Pero mire lo que sigue, homicidios. Hermano, ¿qué es un homicidio? Claro, si lo vemos del punto de vista espiritual, vemos que, por ejemplo, Caín mató a Abel y Juan dice que es un homicida. Claro, pero después lo compara y dice que el que odia a su hermano es un homicida. Pero si lo vemos de así en el alto impacto, un homicidio, hermano, es quitarle la vida a alguien. Eso es grande. Y entonces la gente odia a los demás y dice, no, eso no tiene mucho, ¿ya? Porque está en secreto. El odio ahí no lo disimula, pero son obras de la carne. Va, mire, después dice borracheras. Una borrachera, hermano.
Amén. Que ese también se practica mucho ahora, hermano, dentro de la iglesia, porque los líderes han avalado eso. Pero esas son obras de la carne. Y les están enseñando a las ovejas a que una no es un trago, una cerveza no es mala, dos todavía se puede, ¿verdad? Y a la tres ya no saben ni cómo se llaman. Esas son obras de la carne, borracheras, y es pecado. Y puesto que daría un gran mal testimonio, es una obra de impacto, ¿verdad? Es una obra de la carne de impacto, de alto impacto. Mire, orgías, esa es de las grandes ligas, hermano, de la carne, de las tinieblas. Una orgía. Bueno, ahora dice el apóstol Pablo acá, mire en la Biblia, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, todas son obras de la carne, las 17. Ya, algunos dicen que son 18, sí, tal vez puede ser así, ¿verdad? Yo 17 enumeré, pero no vamos a pelear por eso, ¿verdad? Porque sería una obra de la carne también pelearse. Entonces, pero todas, sean de alto o de bajo impacto, son obras de la carne. Lo único que, como decíamos, las que están ahí como camuflachadas son las más peligrosas y hay que tener cuidado, porque son las que más practican a veces los cristianos y no les ponen atención y dicen, no, eso no tiene importancia. Entonces no, todas son igual, son pecado y hay que ponerle la debida importancia y darle la debida atención. Seguimos. Yo las clasifiqué así, mire hermanito, bendito. Por ejemplo, aquí tengo 10. Aquí tengo 10 que serían para mí las de alto impacto. Mire pues, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, ¿ya? Hechicerías, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Ahí son 10. Para mí estas son, mire, de alto impacto. Esas son las de obras de la carne de alto impacto. Esas sí. Ahora aquí, obras de la carne, ¿verdad? Aquí tengo 7, mire, por eso digo yo que son 17, ¿va? Porque tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo aquí, son 17 con las otras. Pero estas son las que yo digo, las que no les ponemos mucha atención a veces. Y que se miran como de bajo impacto. No es que sean de bajo impacto, solo lo estamos diciendo por ejemplo. Pero hay que tener cuidado porque son peligrosas. Por ejemplo, mire, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y envidias, que fue la última que vimos. Entonces a esas 7 son las que le decimos de bajo impacto. Amén. Pero que ya lo comentamos, no es que sean de bajo impacto, sino que quizás tienen un poquito atenuado el volumen en cuanto, digamos, a lo que es de la maldad, pero siguen siendo obras de la carne y siguen siendo pecado, y la muerte sigue usando su aguijón y quitándole la vida a esa pausa a la gente, más a los del mundo, pero a los hijos de Dios, pero a la iglesia del Señor, poquito a poquito les va succionando la vida, porque acuérdese, el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Matar a pausas, matar poco a poco. Amén. Él es la vida espiritual y después, por supuesto, la vida física. Pero estas son las que tenemos que tener cuidado, y por eso que ahorita en este momento vamos a ver un poquito de esto, de lo que son las obras de bajo impacto, de la carne de bajo impacto. Y después, si Dios nos lo pone, vamos a estudiar las de alto impacto, que esas son ya más cardíacas, ¿verdad? Como diría nuestro apóstol Sergio. Pero entonces aquí estaba viendo que la palabra obra, ergón en el griego, significa obra, acción y hecho. Por eso le decía que no dice fruto en el original, sino que es una obra, es una acción y es un hecho. Es un trabajo de la carne. Entonces, obra, acción y hecho en el griego, y
Aquí, por ejemplo, en Gálatas 5:22, sí habla del Espíritu, pero aquí sí dice los frutos del Espíritu. Entonces aquí sí dice los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Solo ahí hay 8. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, 7 aquí. Entonces, ahí sí dice fruto, pero no así aquí, mire, en lo que es la obra de la carne, no dice fruto, sino que es una acción y es un hecho. Y este sí es fruto y beneficio, el fruto del Espíritu, la comparación de las obras de la carne. Entonces, seguimos un poquito para desarrollar el tema. Como decía, son muchos los versículos que hay que ver, porque estaba viendo, chequeando en la palabra y estaba viendo que cada una de las obras de la carne, la que menos tiene, son como unos, quiero ver, como unos 4 versículos. Unos 4 versículos la que menos tiene. Entonces, y la que más tiene de estas obras son como unos 18, 19 versículos. Pero todas tienen versículos para leer, para entender. Entonces, no lo vamos a leer todo, sino que solo vamos a ir viendo ahí. Y hay como 2 o 3 ahí que me parece que son muy peligrosas. Lo digo porque son las que quizás más puedan afectar al pueblo de Dios y son las que más vamos a enfocarnos. Pero por ejemplo, esta es una, mire, yo diría que esta es una de las más peligrosas y que a veces ni atención se le pone o no se le pone mucha atención. Enemistades, mire, enemistades. Entonces, Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son, mire que son, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero mire qué terrible es la carne, o las obras de la carne, que digamos, por decirlo así, con el primero con el que la carne está peleado, está enemistado, mire con quién es, contra Dios. Imagínese usted. Qué terrible, que la carne con Dios es que está primeramente enemistado. Entonces, hermano, imagínese, imagínate, amigo, Dios el Creador Todopoderoso, y que nosotros somos carne. Si no andamos en el Espíritu, andamos en la carne, porque eso dice la Biblia. Que los que andan en la carne, dice que de la carne segarán corrupción y muerte. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces la invitación es a ponerse en el Espíritu. Esa es la invitación. Imagínate. Esa es la invitación. A ponernos a andar en el Espíritu. Lo que Dios nos exhorta por su palabra. ¿Por qué razón? Porque los designios, dice aquí, de la carne son enemistad contra Dios. Imagínate. Está peleada, primeramente la carne está peleada con Dios. Y como hijos de Dios, la pregunta es, ¿a quiénes nos gustaría tener de enemigos a Dios, a nuestro Padre? Yo estoy seguro que a ninguno. Entonces no podemos darnos el lujo de vivir en la carne y de darle el territorio, pues de darle todo el dominio, porque sería desastroso pues delante de nuestro Padre, delante de sus ojos. Pero entendamos que esta carne en la que nosotros estamos, este cuerpo de bajeza, dice Pablo, está enemistado contra Dios. Y si no lo sojuzgamos por el Espíritu Santo, nos va a llevar a la destrucción en un día. Un día nos puede destruir, porque la muerte, el aguijón de la muerte está listo para picar, para meter su espina venenosa.
Entonces, esto de mira, enemistades es una obra de la carne. Y imagínate, ¿y cuándo que la carne no va a estar enemistada contra Dios? Ahí lo dice el apóstol Pablo, mira, lee tu Biblia también, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, esto solo se va a poder en el Espíritu, la batalla solo se va a pelear en el Espíritu. Amén. Entonces, las enemistades es una cosa seria. Por eso decíamos, es una obra de la carne, aunque se vea de bajo impacto, porque hay mucha gente que le gusta vivir en problemada, le gusta vivir en pleitos aún dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Jehová, y le gusta pelear con la fulana, con la fulanita, con Mengano, y le gusta estar enemistado, peleando con la gente. Entonces imagínate, y está dentro a veces de la iglesia, y, eh, pero a veces también ahí en la iglesia levantamos las manos, cantamos a Dios y decimos que adoramos, pero nos gusta estar enemistados con los hermanos, con las hermanas. Pues es una obra de la carne, es pecado. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con esa zorra pequeña que destruye las grandes viñas o las grandes vides. Entonces la enemistad es muy peligrosa. Se dice así como que, como decíamos, si lo comparamos a un adulterio, ¿verdad? Si lo comparamos a la hechicería, a una orgía, imagínate. Decimos, no, decimos, la enemistad no es tan grande como la hechicería, como una orgía. Y por eso se le pone menos atención. Perdón que esté repitiendo eso, pero muchas veces eso es lo que hacemos. Quitarle el valor a lo que se le debe poner mucha atención. Entonces, enemistades, hermano, es la primera obra. Que, como decía, estas son las de menor impacto que las que estamos viendo primero. Y después, pues miraremos lo demás. Seguimos en la enemistad, por ejemplo, Efesios 2.16. Efesios 2.16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella ¿qué vamos a matar? Las enemistades. ¿Quién hizo esto? Cristo, a su nombre. Cristo mató las enemistades mediante la cruz, reconciliando no solo a los hombres con Dios, sino reconciliando a los pueblos. Por eso dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A quiénes ambos? A los judíos y a los gentiles, la gente, los pueblos, las lenguas, las tribus, las naciones. Pero primero con Dios. Entonces la enemistad, mira la enemistad hasta dónde estaba metida, pero Cristo la quitó. Él dice, matando en ella las enemistades, la mató. ¿Y por qué vamos a reconstruir nosotros algo que nuestro Señor mató? Entonces la enemistad mira hasta dónde llega. Y tenemos que por eso ponerle atención y decir, no, esto es una obra de la carne. Dios me ha llamado a paz, a bendición, y yo no voy a maldecir a nadie, ni voy a vivir peleando con nadie. Ni por problemas en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en medio del núcleo familiar, en la iglesia tampoco con los hermanos, ni en el trabajo. La enemistad es una obra de la carne que debemos de sojuzgar mediante el poder del Espíritu Santo. Pero nos tenemos que llenar del Espíritu Santo y darle lugar a que Él nos pueda ungir y llenarnos, para que no le demos lugar a estas obras. Por ejemplo, la enemistad. Son varios, hermano, como te decía, son varios, pero aquí lo único que quiero resaltar es, mira, hermano, Jesús, Cristo, en su cruz, mató la enemistad. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Mátala, sojúzgala tú, de tu vida y de los que te rodean, viviendo en paz y en armonía. Pero son varios versículos, aquí te pongo otro, mira, del mismo, mira y Santiago 4.4, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Enemistad contra Dios? Qué tremendo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. A su nombre. Hermanos, cuánta gente, cuántos hijos de Dios cristianos quieren tener amistad con el mundo y al mismo tiempo con Dios. Y no se puede tener amistad con los dos. Aquí lo dice, mira.
Le llama almas adúlteras al que quiere hacer eso. Amén. Dice la amistad del mundo es enemistad contra Dios. En otras palabras, estás con el mundo o estás con Dios. Pero no puedes estar con los dos al mismo tiempo. Porque o eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. O eres enemigo del mundo o eres enemigo de Dios. Entonces ahí lo dice, ¿verdad? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira, tremendo, ¿verdad? Y yo sí no quiero ser enemigo de Dios, no quiero tener de enemigo a Dios, a mi Padre Celestial que me da todas las bendiciones, la vida, el aire, la salud. Yo no lo quiero tener de enemigo, yo no sé tú, pero yo prefiero tener de enemigo al mundo. Y que digan lo cuadrado, lo ridículo que soy. Y que digan lo viejo, lo avejentado que soy. Porque no participo con ellos en sus fiestas. Y ni me río de sus chistes colorados. Prefiero que el mundo me diga enemigo. No sé tú. Pero aquí claramente dice, oh almas adúlteras. ¿Te das cuenta? Una cosa lleva a otra. Si tenemos enemistad, nos convertimos en almas adúlteras. Si tenemos enemistad con Dios. O sea, si nos hacemos amigos del mundo, nos volvemos adúlteros, espiritualmente hablando. Y una de las obras de la carne es el adulterio. Y también la enemistad, ¿o no? Solo que, como decíamos, clasificándola así, ¿verdad? De esta forma, yo, con todo respeto a mi Señor, lo digo, el adulterio para mí es una obra de la carne de alto impacto. Y la enemistad una de bajo impacto. Pero una me va a llevar a la otra. Por eso es que son peligrosas, porque se miran más suaves, pero una cosa te va a llevar a otra. Y por eso decíamos, hay que ponerle la atención debida. Entonces aquí está otra vez la enemistad, mira, que es contra Dios otra vez. Si nos ponemos a juguetear y con el mundo y a darle lugar a y hacer amistad con el mundo. Tantas cosas que decir aquí, pero son varias, hermano. Por lo menos 7 tenemos que decir. Pero por lo menos ahí está un granito de arena de lo que es la enemistad, obra de la carne. Seguimos, pleitos, sería otra obra de la carne, mira, pleitos. 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, en blanco, contiendas es pleitos. Es la misma palabra en el griego que se usa para decir pleitos. Y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es una de las primeras cosas que miramos aquí cuando dice los pleitos, que es una carnalidad. Por eso le dice, porque aún sois carnales. Y les termina diciendo, mira, no sois carnales y andáis como hombres. Es totalmente en la carne. El pleitista totalmente anda en la carne. Y yo espero que no hayan de esos, hermanos, dentro de la iglesia, del pueblo de Dios. Porque es una obra de la carne que, como te decía, muchos a veces dicen, no, lo que pasa es que el hermano solo está peleando sus derechos. ¿Pero qué derechos? Si cuando venimos al Señor perdimos todos nuestros derechos, aunque sí tiene que existir el respeto. Pero por ejemplo, si una persona, si un hermano, una hermana quiere vivir empleitado con el pastor, con la esposa del pastor, hermano, ¿qué eso y eso qué significa? Eso no es derechos, porque entonces se perdería ahí lo que es el concepto de autoridad y sujeción. Amén. Entonces pleitos es una obra de la carne, totalmente. Y que con nuestros hermanos no debe de haber esa situación, esa obra de la carne. Entonces lo que se ve es que son carnales. Es una carnalidad vivir así, pleitista. Entonces esa es otra, muy importante y que hay que ponerle atención también. Sigo, por el tiempo. Celos. Mira, solo te estoy poniendo un versículo por cada obra de la carne. Y eso no quiere decir que no hayan más. Cada uno de estos es un tema. Pero por el tiempo es que no lo estamos poniendo más versículos. Solo en la enemistad pusimos como 3 versículos. Pero ya en pleitos 1 y aquí en celos va otro versículo. Mira, Santiago 3, 14 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad,
porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mira eso, celos, qué tremendo, celos amargos, dice. Imagínate, en todo lo que se cae cuando es una obra de la carne. Porque dice abajo, donde hay celos y contención, mira, donde hay celos hay pelea, de todos modos. Celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces los celos son algo que destruye. Es una situación que puede carcomer. Esa es una obra de la carne. ¿Verdad? Que a veces uno dice, no, dice el hermanito es celoso, dice. No le gusta ni que quiera que saluden a la hermana ni para verla. Porque se enoja, o sea, tiene problema de celos. Es una obra de la carne. O la fulanita no le gusta que miren al hermano, ni que ni siquiera lo saluden. Imagínate. Es una obra de la carne esa. ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que constituye los celos? Entonces, en el Antiguo Testamento había un tratamiento bien difícil y bien serio para eso de los celos. ¿Ven? El agua de los celos. Ahí en la ley de Moisés. Pero era una cuestión bien tremenda. ¿Verdad? Entonces este es otro problema muy grave dentro de lo que es el pueblo de Dios y que hay que cuidarse. Y que hay que cuidarse de eso. Porque si no, como decíamos, una cosa lleva a otra. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de esa situación de los celos también. Entonces, mira, ira. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, amarillo, gritería y maldicencia y toda malicia. Pero dentro de todas estas situaciones, mira, negativas, menciona la ira. Primo hermano del enojo. Pero la ira es más cardíaca, diría yo. Amén. Una vez nuestro apóstol estaba enseñando y decía él que la ira es la puerta del diablo. Es la puerta por donde el diablo entra. La ira. Nuestro apóstol Sergio Enríquez hablaba de eso. Y creo que el tema le llamó la puerta del diablo. Que cuando entra por ahí, por eso, pero él se basaba en Efesios, ¿verdad? Donde dice aquella la carta a los Efesios, que dice también que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y sobre ese versículo se basaba él. Entonces, porque, hermano, el enojo, la ira profunda, puede llevar unas consecuencias bien tremendas, bien terribles. Esa es una obra de la carne también, la ira. Entonces, dice que el diablo ha descendido, dice la Biblia, con gran ira, dice. Con gran ira ha descendido, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces es una cuestión de que el enemigo entra directamente por ahí, por esa puerta. Entonces debemos de tener cuidado en ese sentido para poder no caer en esa situación, porque es algo bien terrible también esta cuestión. Entonces hay que tener el debido cuidado con esta obra de la carne, que como decíamos aparentemente no causa mayor daño, estrago, pero puede llevar a otra situación. El enojo puede llevar a otra situación, porque ya por un enojo, por una ira desmedida, imagínate, se cae en un homicidio, como lo que le pasó a Caín y Abel, que dice que Caín estaba enojado porque la ofrenda de él no fue acepta. Y entonces, ¿por qué le dijo Dios, por qué ha decaído tu semblante, Caín? Entonces, ten cuidado con eso, porque si no, eso lleva a otra cosa. Eso es lo que queremos decir por el sentir del Espíritu Santo, que las de bajo impacto pueden causar estrago y llevar a las de alto impacto. Eso es lo que el enemigo, la estrategia de Satanás. Que Satanás te dice, no, solo es un enojo, solo es una ira.
O solo te dice, o solo son celos. Pero ¿cuántos han cometido un homicidio por celos, hermano? Por celos. Y han quitado la vida a otro. Amén. Pero ¿cuántos se han cometido actos terribles por un enojo? Entonces se debe tener cuidado con eso, hermano, la ira, ¿verdad? Envidia. Y aquí vamos a ir terminando con porque le voy a dar un poquito más de realce a la envidia. Mateo 27:18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces imagínate, por envidia le habían entregado. ¿A quién? ¿A quién? Estás hablando del Señor Jesús. ¿Quiénes le habían entregado? Los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, el pueblo judío, todos los que le habían entregado. Pero mira cómo dice acá, porque sabía que por envidia. ¿Por qué le entregaron, hermano? Por envidia. Por envidia. Y que esta envidia, fíjate que estaba viendo ahí en la palabra en el original, que también se puede traducir como celos. O se puede decir celosamente, la envidia. Entonces el que es envidioso, el que tiene envidia, es celoso. Actúa celosamente. Entonces, ¿qué era lo que tenían los religiosos de aquel tiempo contra Jesús, nuestro amado? Celos. Actuaban celosamente, envidiosos. Entonces dice que por envidia le entregaron. Y sucedió todo lo que sucedió. Y le hicieron todo lo que le hicieron. Pero estamos en el enfoque ahorita de la envidia de ellos. Si la Biblia dice que fue por envidia, es que... Entonces, un montón de gente carnal ahí, ¿va? Hasta los sacerdotes. Hermano, con estas grandes obras de la carne y lo querían matar, lo querían destruir por envidia, por celos. Y de hecho lo hicieron, pues, todo lo que sucedió, ¿ah? Pero solo estaban cumpliendo con el plan de Dios, eterno de Dios, ¿verdad? Porque Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo he recibido mandamiento de mi Padre de dar mi vida y de volverla a tomar. Era un designio de Dios. Pero, digamos, en cuestiones de la carne, de cosas de tinieblas, ellos estaban llenos de obras de la carne. Y una de ellas era la envidia. Y por eso fue que entregaron a nuestro Señor. Entonces, hermano, imagínate, ¿qué no puede hacer una persona envidiosa, llena de envidia? Amén. Hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que dicen que la envidia es peligrosa porque no quiere tener lo que el otro tiene, sino que lo que quiere es ver destruido lo que el otro tiene. Ver destruido al otro, bueno. O sea, no quiere lo que él tiene, no quiere sus bonitos zapatos, sino que lo que quiere es verlo destruido al otro. Esa es la envidia. Entonces eso es lo que ellos odiaban al Señor, pues le tenían envidia. Que lo que ellos querían, ellos no querían lo que Jesús tenía. Los milagros, las señales, no era esa la prioridad, digo yo, sino que lo que querían era verlo destruido a él. Y que por un momento lo vieron. O sea, la envidia es terrible. Mire este otro verso. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Mira hasta dónde llega la envidia. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Imagínate. Mira qué más. O envidia, Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. 3 grupos aquí. Unos que predican por envidia, otros que predican por contienda, decía, por pleito, por pelea, y otros de buena voluntad, del agrado de Dios. ¿De cuáles queremos ser nosotros? Predicar el evangelio por envidia, predicar el evangelio por pelea, por pleito, o predicar el evangelio de buena voluntad, como Dios manda. Pero mira hasta dónde llega esta zorra pequeña, la envidia. Entonces tenemos que tener cuidado porque esa obra de la carne es terrible, es tremenda. ¿Y por qué cosas, hermano, no se podría tener envidia? Che, hermano, si le echamos una revisada a nuestro corazón, ¿verdad? A nuestra vida, hermano, se puede tener envidia hasta de lo más pequeño hasta lo más grande.
Nosotros te decíamos, se puede tener envidia por un par de zapatos, pero se puede llegar a tener envidia por una casa, por un vehículo. Se puede llegar a tener envidia, hermano, por los hijos. Amén. Por un esposo, por una esposa. Entonces, esta obra de la carne es bien tremenda. Tenemos que limpiarnos de eso, hermano. Ministración, directo, ¿verdad? Ahí nos envía el Espíritu Santo directamente al cuartito. A ministrarse, nos dice. Nos señala el cuartito, la administración. Porque estas obras de la carne están terribles. Y acuérdate, son las de bajo impacto. ¿Y qué si hablamos de las de alto impacto? Eso lo veremos más adelante. Yo creo que estoy terminando acá. Bueno, tengo otro verso, 1 Pedro 2:1. Siempre la envidia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, plural, envidias y todas las detracciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con las envidias? Con esta obra de la carne, terrible. Mira, desechando, o sea, echando afuera, expulsando. Amén. Echándola de nosotros. Eso es lo que se hace con las obras de la carne y con esta envidia. ¿Verdad? Que a veces, como decíamos, no parece muy de grave situación, pero sí. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque no son cosas que le puedan agradar a Dios. Y esas son las razones por las que el versículo primero que leíamos, ¿te acuerdas? De la enemistad. Que dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden someter a la ley de Dios. No, tampoco pueden. Tampoco pueden, están enemistados con Dios. ¿Amén? Entonces sí debemos de tener mucho cuidado con eso. Y nos lleva a ser almas adúlteras. Las obras de la carne son terribles, hermano. Hay que sojuzgarlas. Santiago 4:5 dice, o pensáis, este es en un buen sentido de la palabra, mira, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Esa palabra celosamente es el mismo concepto en el griego para decir envidia, solo que aquí está en un buen sentido, porque aquí el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nuestro corazón nos anhela celosamente a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay un celo santo y que sí deberíamos de tener nosotros ese celo santo para decir envidia fuera de mi vida. Porque es templo y santuario, yo soy templo y santuario del Espíritu Santo, ¿verdad? Enemistad fuera, pleito fuera, las obras de la carne, lo que veníamos mencionando, celos fuera. Esas 7 obras de menor impacto que decíamos, echarlas de nosotros. Y ya no digamos las de gran impacto, las de alto impacto, que decíamos que enumerándolas son 17. Entonces, ¿por qué razón? Por el Espíritu. Mira, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Y nosotros debemos de tener el celo de Dios también para desechar toda esa inmundicia, todas tinieblas, obras de la carne, para que no nos puedan sojuzgar a nosotros. Yo creo que ahí vamos a dejar por el momento y luego vamos a seguir con las que nos faltan. Pero estas son las obras de la carne, mira. Sí, mira, ahí estamos. Llegamos ahí al final por el momento de este primer o segundo tema de lo que son lo que es el pecado o las obras de la carne. Acuérdate, cuando se actúa y se anda en estas obras de la carne, sean de alto o bajo impacto, el aguijón de la muerte está chupando la vida al Hijo de Dios, a la hija de Dios. Le está succionando su esencia, la vida. Así que en nombre de Jesús no dejemos que nos sigan matando con ese veneno y nos pongan esa espina, esa potestad de la muerte que ya está vencida. Pero nuestro Señor la venció para que nosotros también la podamos vencer, pero no le sigamos nosotros la corriente, pecando, viviendo en pecado, viviendo en la carne, viviendo con las obras de la carne, sino por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, hacer morir las obras de la carne, hacer morir todas estas cosas. Oramos. Padre que estás en los cielos, en todo lugar, te doy gracias, te agradecemos en esta hora por la oportunidad de tu palabra, tu discipulado. Qué bendición, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado Salvador, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra.
Permite que a través de tu Santo Espíritu seamos impactados con esta palabra y que nos limpiemos y que esta palabra nos lave como agua cristalina y que nos dé entendimiento y sabiduría de cómo desechar y deshacernos de estas obras de la carne, que no son buenas y que no podemos dejarlas que abriguen en nosotros, en nuestro corazón. De lo contrario, vamos a ir muriendo lentamente, porque el pecado mata lentamente. Así que ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, danos el discernimiento y por tu Espíritu Santo, danos, Señor, la oportunidad de vencer todas estas situaciones negativas. En el nombre de Jesús. Bendice a la iglesia, dale entendimiento, dale sabiduría en todo esto. Ayuda a los hermanos, a los amigos que nos oigan y guárdalos, Señor, en este tiempo crítico de pandemia. En el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre todos los enfermos y sánalos, Señor. Ayúdalos en todo momento, en medio de su crisis, de sus angustias, del quebranto de salud, en los hospitales, en los sanatorios, en sus casas. En el nombre de Jesús, en el IX, donde quiera que estén, Padre. Extiende tu mano sanadora y guárdalos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Será la próxima oportunidad. Amén.